Mi relación con el Archivo Nacional de Cataluña pasa por mi oficio de profesor e historiador de la arquitectura. Una obra de arquitectura se puede estudiar y explicar desde diversos puntos de vista: de organización, de construcción, aspectos técnicos, aspectos compositivos. Pero si todos ellos no los relacionamos con la situación histórica y social en que se han producido, será difícil la buena comprensión de la arquitectura. De aquí que para mi trabajo los dos archivos más importantes, los que más consulto, sean el del Colegio de Arquitectos de Cataluña con sus 2 millones de documentos sobre arquitectura catalana y el Archivo Nacional de Cataluña, que con sus fondos documentales y sus fondos fotográficos me ayudan a contextualizar la arquitectura y aumenta así el interés del público hacia ella.